Pues buenas tardes. Vamos a ir empezando porque, como sabéis, a la finalización de este acto tenemos una concentración a las 9, entonces no nos queremos perder nada y vamos a ir dándole un poco de vidilla. Hoy clausuramos las 11º jornadas de Valladolid con Palestina y contra la parte israelí BDS. RESCOP contra el genocidio, solidaridad. En la plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid vimos necesario poner en valor el trabajo que se lleva a cabo por activistas pro-palestinas desde todos los territorios del Estado, para acabar con la injusticia histórica que sufre la población palestina desde hace casi 80 años y con más intensidad desde octubre de 2023. De ahí el subtítulo de estas jornadas, RESCOP contra el genocidio, solidaridad. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina está formada por al menos 49 organizaciones y se reconoce como una organización de carácter estatal dentro del marco del Estado español. Persigue los siguientes objetivos: coordinar el trabajo de las organizaciones solidarias con la causa palestina, reconociendo la diversidad y pluralidad de las organizaciones que comparten este ideario. Contribuir desde el Estado español a la liberación y descolonización de Palestina. Hacer crecer el movimiento solidario con la causa palestina a través de todo tipo de campañas y acciones. Ser referente del movimiento de solidaridad con la causa palestina en el Estado español. Organizar la presión sobre los diferentes actores e instituciones políticas, estatales e internacionales que cesen la complicidad con el Estado de Israel y cuestionen su legitimidad en el derecho internacional. Combatir la propaganda sionista difundida por los medios de comunicación y por el lobby sionista. Bajo estas premisas y en el marco de la terrible situación que se está viviendo en Gaza y el continuo acoso que sufre Cisjordania, hemos conocido el trabajo que se lleva a cabo desde la solidaridad en 4 ponencias. Hoy cerramos con la ponencia que lleva como título Lo que vivimos ahora no empezó el 7 de octubre, a cargo de Santiago González Vallejo. Queremos dar nuestro agradecimiento a todas las ponentes por sus valiosas exposiciones. Alejandro Pozo, Jorge Ramos Tolosa, Nadwa, Ali Samson Estape y Ana Sánchez de Mera. Y por supuesto a Santi González, que es nuestro último ponente. Desde luego, muy agradecidas a esta Facultad de Filosofía y Letras por todas las facilidades y muestras de apoyo y hospitalidad que nos ha ofrecido para llevar a cabo las jornadas, así como el acto conmemorativo del Día de la Tierra Palestina, con la plantación de un olivo, con la colaboración de Arba y el grupo de danza Radalaila, y a la actriz Ana Gallego, a las que también agradecemos, por supuesto. Queremos mencionar a los Cines Casablanca por la proyección de Noorderland, premiado con el Oscar al Mejor Documental, y que bueno, colaboramos en la proyección de esto en este espacio de las jornadas. Por supuesto a todas vosotras y vosotros que habéis seguido los actos llenando semana tras semana estas salas. Anunciamos que el próximo 10 de mayo será una manifestación unitaria en Madrid convocada por la RESCO. Estad atentas redes para las propuestas que hagamos de autobuses. También se está llevando a cabo la campaña contra la participación de Israel en Eurovisión, que culminará con algún acto el sábado 17 de mayo. Se llamará Cantamos por Palestina contra Visión, y también pues seguid por redes para los anuncios que vayamos haciendo. A la finalización de este acto nos concentraremos para seguir exigiendo el fin del genocidio, la ocupación y el apartheid. Y bueno, un favor que queremos pedir desde la asamblea de la plataforma es que las personas que quieran realizar publicidad de espacios privados que previamente lo comenten con las personas de la plataforma. Y bueno, pues ahora nuestra compañera Pilar presentará a Santi. ¡Viva Palestina libre, compañeras! ¡Viva! Santiago González Vallejo es economista y cofundador del Comité de Solidaridad con la causa árabe que tiene 40 años ya de trayectoria, que no es nuevo en estas lindes. El Comité de Solidaridad con la causa árabe es miembro también de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, y también participa contra el bloqueo a Gaza con rumbo a Gaza.
Santiago González lleva realizando desde hace años un trabajo contra las empresas españolas que se lucran con la ocupación y la colonización de Palestina y su intento de enmascarar su actividad bajo las fórmulas de responsabilidad social corporativa. La charla, que tiene un nombre muy largo, lo que vimos ahora no empezó el 7 de octubre del 2023, un proyecto colonial y supremacista. Las empresas son agentes de colonización. Un ejemplo de intervención contra las empresas españolas, CAP, bueno, no hablo inglés, Idris y otras empresas. Bueno, os dejo con Santiago, que os contará cosas más interesantes. Bueno, yo me voy a presentar. Soy Santiago González, soy economista y durante muchos años he estado trabajando, digamos, en un sindicato, y por esa responsabilidad he tenido que asistir a muchísimas reuniones en la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es un club de los países occidentales los más ricos, donde se practica el liberalismo, etcétera, etcétera. Pero en esas funciones, pues yo tuve que estudiar todo el tema de la responsabilidad social corporativa, que es de alguna forma una filosofía señalando que las empresas, además de ganar dinero, tienen una responsabilidad social en la sociedad en donde se mueve, cara a los clientes, cara a los proveedores, cara a los medios donde desarrollan su actividad. Es una filosofía que intenta tapar de alguna forma el lucro más, digamos, más salvaje que podamos entenderlo. Y hay muchas empresas que una parte de sus cifras de negocios, para entendernos, pues la dedican pues a concursos culturales, o hacen algún tipo de proyectos de disminución de la huella de carbono, etc. Y son labores que más o menos sirven para tema de autopublicidad, porque por supuesto cada acción vende que esa empresa ha financiado tal o cual cosa, con lo cual es una mezcla de autobombo y autopublicidad, pero al mismo tiempo tiene una serie, como dijéramos, de obligaciones. Una serie de obligaciones formales, no normativas en el Código Civil o en el Código Penal. Eso es importante. Es decir, se hacen voluntariamente, no obligatoriamente. Esa distinción es relevante. ¿Por qué? Porque una empresa puede maltratar a sus trabajadores y poner papeleras en un barrio. O sea, no es contradictorio. Quiere decir con eso que hay que tener mucho cuidado a la hora de ese tipo de filosofías en que lo relevante es que es una, digamos, voluntariedad y no una obligación. ¿Por qué? Porque cuando llega un elemento distorsionador, por ejemplo, imaginaros, es un ejemplo, en la África del apartheid, pues una empresa sudafricana en la que los blancos son los jefes y los negros son los esclavos o semiesclavos, pues puede tener, por poner un ejemplo, paneles solares. No es contradictorio. Entonces, ¿qué le ocurre? Que esa empresa está haciendo unos crímenes, unos delitos, pero nadie la está obligando, o no la obligaban en su día, a que dejase de tener esclavizados a sus trabajadores. Pero podría vender en su caso el tema de que ponía paneles solares y disminuía la huella de carbono. Bueno, todo esto para deciros que poco a poco ha habido elementos relevantes para poner algún tipo de vigilancia externa a ciertas empresas. Entonces, fijaros, yo cuando, en fin, yo soy un activista, como cualquiera de vosotros, lo único que pasa es que en un momento determinado me dije, bueno, ¿cómo puede ser mi comité, mi asociación, más eficaz, más útil? O sea, ¿cómo podemos intentar incidir en lo que está ocurriendo? Entonces, de alguna forma, vimos que una de las posibles vías de incidencia es el tema económico, el tema mercantil.
Por supuesto, nosotros formamos parte de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y practicamos el tema del BDS, que es el boicot, desinversiones y sanciones. Y antes de empezar, digamos, en el núcleo duro de la actividad empresarial, dejarme decir, como dijéramos, tres apuntes que son de alguna forma acordes al título. Es un poco de historia, 5 minutos, y después todo el bloque, digamos, empresarial. Digamos, en los 5 minutos estos de contexto, hay que explicar que el tema de Israel está unido a la filosofía sionista. Es decir, la filosofía sionista es una filosofía colonial. Daros cuenta que nace en Europa a finales del siglo XIX, en la que, por un lado, efectivamente, había una persecución a población judía en diferentes países, en Polonia, en lo que actualmente es Rusia, Ucrania o Bielorrusia, en Alemania, etc., en Francia, en el caso Dreyfus, y por tanto había efectivamente en algunos casos algún maltrato a ciudadanos judíos de diferentes nacionalidades. Y por un lado el tema de colonial, en aquella época, si os acordáis en los libros de historia, todo el mundo, la esfera terrestre, estaba repartida con Cartabón, y dividiendo África en diferentes países, dividiendo, digamos, el mundo, todas eran colonias. Con lo cual el pensamiento colonial blanco europeo era connatural, digamos, a la filosofía de que somos los portadores de la verdad, de la democracia y sobre todo de la explotación, y de no ser a los propios blancos. Bien, es en ese contexto donde nace el sionismo para de alguna forma dar una satisfacción a ese maltrato que de alguna forma había a ciertas poblaciones judías y al mismo tiempo utilizar el pensamiento colonial europeo para intentar tener una propuesta en la que ellos, ese pensamiento, digamos, sionista, pudiera colonizar otro territorio, un territorio diferente al tema europeo. Y se hicieron propuestas, el Congo, quizá en Patagonia, en Uganda, y al final se decidió Palestina. Pero fijaros que es un pensamiento colonial. O sea, nosotros decidimos que Groenlandia sea nuestra, o Panamá. Es el mismo pensamiento. Es decir, ¿por qué nosotros, sin contar con la gente que vive allí, vamos a hacer lo que queramos? Bueno, pues ese es el planteamiento sionista y decidieron Palestina, el territorio de Palestina, que en aquel momento era parte del Imperio Otomano, como podían haber decidido cualquier otra parte. Efectivamente, el elemento bíblico, etc., era un argumento ideológico, digamos, relevante. La segunda cuestión, dentro de eso, bueno, pues siempre ha habido inmigración a Palestina, a los santos lugares, siempre ha habido una inmigración constante de cristianos, de judíos, etc. ¿Cuál es la diferencia entre la inmigración sionista y cualquier otra inmigración de personas que quieren hacer fe o lo que sea? Fijaros, empezaron a comprar tierras, ¿sabéis? El Rothschild, etcétera, daba dinero para comprar tierras. Pero ¿cuál era la condición? Y por eso es un elemento empresarial. La condición era que compraban tierras, tenían que ser explotadas por judíos y expulsar a los aparceros. Es decir, a palestinos que trabajaban en esas tierras. Y eso ya empezó a crear las primeras revueltas árabes. Y he dicho que no quería proyectar, porque algunas veces distrae. Pero sí voy a decir una cita en un periódico palestino, el periódico Palestino. Y después os digo la fecha. Si las personas no vienen al rescate de los palestinos, su suerte será similar a la de los indios americanos. El sionismo es un Estado dentro del Estado otomano y pone en peligro la existencia misma de los árabes en Palestina. Por eso les acabo de mencionar. ¿Sabéis qué fecha tiene este documento? 1914.
1914, antes de la Primera Guerra Mundial, todavía Imperio Otomano, pero ya, si recordáis algo de historia, los sionistas habían convencido a Balfour, que era el primer ministro inglés, para que los ingleses, en la victoria próxima que habría y que dividiría el Imperio Otomano, y que Francia e Inglaterra dividieron todo Irak, Jordania, Líbano en diferentes estados, o mejor dicho, más que estados, en colonias para cada parte. Palestina tocaría a los ingleses. Los ingleses también decidieron apoyar el proyecto sionista, dedicando eso que tenía que ser un hogar para, para los judíos. Bien, ¿qué ocurre con respecto a las empresas? Bueno, ahí es el imperio inglés el que tiene, digamos, todo el tema de la Palestina histórica, y lo único que pasa es que los judíos van haciendo efectivamente un Estado dentro de la administración británica, un Estado sobre una administración, y están creando continuamente elementos, que den un protoestado, para entendernos. Y siempre con la cuestión relevante de que el colonialismo sionista es diferente al colonialismo de los Boers o de los propios ingleses en Sudáfrica. Porque en Sudáfrica los Boers o los ingleses querían mano de obra barata para explotar las minas o lo que fuera. El sionismo es de sustitución, un colonialismo de sustitución. Lo que no quieren son palestinos, que se vayan. Continuamente en sus textos, en su propaganda, dicen: si el mundo árabe es tan grande, ¿por qué no se van? Que se vayan a Jordania, que se vayan a Egipto. En todo caso, es no reconocer la existencia del pueblo palestino. Y de hecho, en los textos actuales, estoy hablando de 2025, los ciudadanos palestinos de carné israelí lo llaman los pobladores árabes. La palabra palestino es refractaria al pensamiento israelí-sionista. Bueno, el siguiente hito, efectivamente, es las Naciones Unidas recomiendan el tema de una partición de la Palestina histórica, y ahí, fijaros los datos, porque había censos en ese momento, había 1.900.000 personas, 600.000 eran judíos, 2/3 eran palestinos. En ese momento, la propiedad de tierra perteneciente a los judíos era solamente el 6%. El 6%. Por eso, el tema de Al-Nakba, que algunos de vosotros habéis escuchado decir, el desastre, el tema de la expulsión de los palestinos de la zona asignada para ese futuro Estado árabe, con las matanzas que hubo, etcétera, de Yassin, etcétera, era fundamental. Es decir, si en ese momento, en el año 1947, solamente el 6% de la tierra era propiedad de los judíos, había que expulsar a los palestinos. Había que expulsarlos, porque si no, ¿dónde está la sustantividad? ¿Dónde está el judío étnicamente judío? Y de ahí todo el tema de las expulsiones de los palestinos, a todo esto. A niveles anecdóticos, Gaza, que continuamente se ve en las noticias, el 75% son refugiados. Es decir, refugiados que eran de Jaffa, que está, digamos, al sur de Tel Aviv, y de toda la zona, digamos, del este de lo que actualmente es Israel, los llevaron, los aplastaron en Gaza. En Gaza ahora mismo hay una densidad de 6.000 personas por kilómetro cuadrado. En los alrededores de Gaza, la densidad es 44 personas por kilómetro cuadrado. Son ese tipo de datos, entre comillas, cuantitativos, economicistas, los que explican muchas situaciones. Es decir, la densidad de población de Gaza no es casual.
Bien, dentro de ese tema, las Naciones Unidas nunca, aceptaron formalmente, el Estado de Israel. Aceptaron a posteriori de que se creó porque hubo una autoproclamación del Estado de Israel. Una de las condiciones para admitir a Israel en las Naciones Unidas era el tema de la vuelta de los refugiados. ¿Se ha cumplido? No. Por eso, de alguna forma, el tema de las infinitas resoluciones de las Naciones Unidas que han sido no cumplidas y que al mismo tiempo Occidente, etcétera, ha permitido, consentido y aceptado la impunidad, es desde el principio. Bien, en temas económicos, que es, la deriva, la expulsión de los palestinos era también la apropiación de las tierras, de los campos, de las casas, de las viviendas, de las industrias, de todo lo que era ese campo vacío. Eso es importante, lo único que pasa es que, a pesar de que ha habido un robo, Israel impone varias leyes. Israel impone, por ejemplo, que cualquier judío de Valladolid, si su madre es judía, pueda irse a Israel y adquirir la nacionalidad judía. Una soldado de Sevilla, su madre debía ser judía y se fue a Israel, adquirió la nacionalidad israelí y fue soldado, que fue una de las que murieron el 7 de octubre. Pero un palestino nacido en Palestina no puede volver a sus hogares, no puede recuperar sus propiedades. Es decir, que Israel ha nacido ya con un suplemento económico hecho por robo. Pero digamos que eso Occidente lo obvia. El segundo elemento es la ley de los ausentes, es decir, que toda aquella propiedad que no esté el dueño y no dejan entrar al dueño, como sabéis, pasa la propiedad al Estado. Sean campos o sean viviendas, y ahora mismo en Cisjordania se está utilizando la misma ley. Es decir, primero expulsan a un palestino que es un pastor de una tierra, ponen ahí los colonos, el palestino no puede volver a sus hogares y con esa ley del año 48 ya no puede tomar posesión de esa tierra. Y eso se está haciendo ahora mismo en el año 48. En el año 2025 con esa ley. Y la tercera ley que han hecho es de facto una discriminación a la población árabe de ciudadanía israelí. Hay 60 leyes que discriminan por el hecho de ser de origen árabe, de origen palestino, aunque tengan la nacionalidad israelí. Y de hecho hay muchas veces, por el tema de presupuestos municipales, ayuntamientos no reconocidos, la calidad de la enseñanza, la posibilidad de promoción personal, que efectivamente hay algunos palestinos israelíes que ocupan lugares relevantes en la sociedad, abogados, etcétera, pero muchos de ellos tienen los trabajos más penosos y con menos, posibilidad de promoción. Esas son las leyes discriminatorias. El tema del BDS, y ya con eso después hablo del tema de las empresas, es fundamental. Porque el BDS, que es boicot, desinversiones y sanciones, es ante, de alguna forma, la constatación de los palestinos de la impotencia militar, de la impotencia, de que los estados árabes o Occidente apoye su justa causa, el tema del apoyo al derecho internacional y que ese apoyo formal se traduzca en actos, de alguna forma en sanciones a Israel, como ahora mismo estamos viendo que a Rusia en 2 años han desplegado 50.000 sanciones comerciales, incluso han expulsado a Rusia de Eurovisión o de la FIFA o de la UEFA o de las Olimpiadas. En 2 años han expulsado a Rusia de todo eso. Con Israel siempre ha habido tabú. Por eso el tema del BDS, boicot, desinversión y sanciones, lo pone en marcha la sociedad civil y con 3, parámetros que, si os fijáis, rompen la espina dorsal del proyecto sionista. No entran en un estado o 2 estados o 2 estados y medio. Ellos lo que reclaman a los palestinos
y algunos israelíes que actúan también, muy pocos, pero también actúan de alguna forma de apoyo, es el tema de que para que se mantenga el boicot de desinversión y sanciones a Israel hasta que no se cumplan 3 condiciones. La vuelta de los refugiados, el tema de igual trato a los ciudadanos palestinos de Israel y la tercera cuestión, que no haya ocupación en los territorios, digamos, conquistados en el 67. Esas son las 3 condiciones mínimas para mantener el tema del boicot, desinversión y sanciones. ¿Qué es lo que ha hecho, digamos, Occidente? Israel, ya con eso entramos en terreno de empresas, gana Israel, Israel es parte nuestra, Israel forma parte de nuestro Occidente, ahí se instalan empresas multinacionales, digamos, normalmente, no hay problema, no hay tabú, las propiedades se hacen de alguna forma suyas, digamos, no hay ninguna cuestión ni moral ni legal de oposición, digamos, al capitalismo que conocemos, y la parte de Israel es como España, etcétera, que entran o no entran multinacionales en función del beneficio. La cuestión clave desde el punto de vista jurídico es a partir del 67. Israel conquista militarmente Cisjordania, el Sinaí y Gaza, y entonces ahí, digamos, formalmente esa conquista, desde el punto de vista de las convenciones de Ginebra, etcétera, etcétera, no puede haber traslado de la población de la potencia ocupante a territorio ocupado. No puede haber, según las convenciones de Ginebra, que todo Occidente ha firmado, ningún tema de obtención de los recursos naturales. Por ejemplo, tiene que la población palestina puede estar ocupada, pero puede prosperar económicamente, teóricamente. Eso es lo que dicen las convenciones de Ginebra. Pero ¿qué es lo que hace Israel en esa filosofía sionista de intentar expulsar a los palestinos? Lo primero que hace es los recursos del agua. El agua en Palestina, en la zona de Cisjordania, está controlada por Israel y tanto el precio como la cantidad que se distribuye a unos colonos y a otros es muy diferente. Después está el tema de que continuamente, desde el año 67, empiezan a haber colonos israelíes y sionistas que van ocupando zonas de Cisjordania. Y ahí entramos en el terreno de las empresas. ¿Quién hace las carreteras? ¿Quién hace las casas? ¿Quién explota las canteras? ¿Quién pone las líneas de teléfono? Y ahí son empresas. Una cosa es la ocupación militar y otra cosa es quién fácticamente pone ese tipo de actividades. Entonces ahí entran las empresas. Al principio, fundamentalmente israelíes, pero también empieza a haber multinacionales y empresas israelíes que se hacen multinacionales, las dos cuestiones. Y ahí entramos en un terreno muy espinoso, porque, digamos, las convenciones de Ginebra son muy explícitas. Y entonces nos encontramos que la Unión Europea hace acuerdos con Israel de libre comercio, que lo hizo formalmente con el espíritu, llamémoslo así, de que iba a haber unas negociaciones y que en esas negociaciones iba a haber una paz duradera, y por eso se pone un artículo 2 en el acuerdo de asociación que dice prácticamente que este acuerdo se desarrolla bajo la cuestión de respeto a los derechos humanos, al derecho internacional, pero para suspender ese acuerdo comercial tiene que ser por unanimidad en la Unión Europea. Tienen que ser los 27 países los que unánimemente digan que hay que suspender tal cosa. Con respecto a Rusia se hizo en un pispás. En el tema de Israel nunca ha habido ese pispás ni se le espera. Pero ¿qué es lo importante? En ese acuerdo de asociación hay un libre comercio. Y ese libre comercio hace que aquí en España no se ve, porque al ser países mediterráneos es muy difícil ver que haya una naranja de territorios ocupados o que haya aceite. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, como las mismas producciones agrícolas.
Pero vas a Dinamarca, Alemania, y ahí encontrarás productos de las colonias israelíes. Y la cuestión clave son dos. Es decir, si el agua, ni siquiera el de la lluvia, puede ser recogida por los palestinos, luego esa naranja o ese aceite de oliva obtenido en colonias y en el propio Israel está, entre comillas, desde el punto de vista económico, subvencionado por la economía palestina. Aún más, cuando muchas veces se intenta hacer ayuda a los palestinos, las ONGs o la UNRWA o no sé, la Organización Mundial de Comercio, de Alimentos, etc., muchas veces, como las fronteras de los territorios palestinos están copadas por Israel, Israel dice lo que entra y deja de entrar, pues muchas veces la ayuda económica es más barata comprando a Israel. Luego, Israel destroza y cuando hay que apoyar y financiar una ayuda, muchas veces lo más barato es comprar en el propio Israel. Con lo cual estamos subvencionando a la economía israelí. Israel destroza y al mismo tiempo recoge, porque Israel lo que ha hecho es, digamos, como si el tema de la ocupación y de la colonización no fuera un tema suyo. Y de hecho, Europa acepta un planteamiento de que por un lado está ese Israel idílico de las fronteras del 67 y después hay colonos malos. Bueno, pero esos colonos malos forman parte de Israel, o sea, forman parte de la política de Israel. No se puede disociar lo que es la política israelí de la política de los colonos que están aprovechándose y forman parte de ese engranaje. No es un tema del Partido Laborista que era pacifista de Rabin. Rabin también, en sus tiempos, cuando el tema de la negociación, puso nuevas colonias y amplió colonias. Bien. Por eso quiero deciros que después, señalar a nivel de apéndice, que los palestinos tienen muy complicado hacer boicot. Porque no pueden exportar, no pueden importar. Su economía está totalmente colonizada por Israel. Si muchas veces las lechugas de Tulcán, que está en la zona norte de Cisjordania, no pueden llegar a Hebrón porque hay 400 controles. Con lo cual, tú que tienes muy pocos recursos en Hebrón, al final compras una lechuga de un asentamiento. Un trabajador palestino, ¿dónde puede trabajar? Y hay trabajadores palestinos que son los que están haciendo las colonias, son los albañiles de las colonias, porque no tienen otro medio de vida. Y tienen que trabajar y vivir. Y entonces son los albañiles que hacen y construyen las colonias. Bien, el tema del BDS empezó, y muchos de vosotros sabéis, hay 18.000 marcas, productos, y se hace una selección de ellos para intentar que la gente tenga capacidad de memoria, y está una serie de marcas que muchas veces son imposibles de sustituir, ¿no? Pero otras veces son más fáciles de sustituir. Dentro de las que son complicadas de sustituir es, por ejemplo, Microsoft, Google, etcétera, que son las que están haciendo, o mejor dicho, han hecho el control facial de todos los palestinos. Cuando ha habido todos estos checkpoints y han tenido que pasar los pasos de control, han sido fotografiados todos los palestinos, tanto los de Gaza como los de Cisjordania, por Microsoft, Google y Amazon. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ha habido vídeos, etcétera, que han transmitido, incluso el tema del 7 de octubre, Israel sabe qué persona ha hecho tal cosa y sabe más o menos dónde vive, porque tiene el control de los móviles. Por eso muchas veces tiran bombas de 1000 kilos, que destrozan todo un edificio y a lo mejor matan a la persona que han identificado, pero si matan a 200 más, pues son daños colaterales. Bueno, a lo que íbamos. Entonces hay una serie de marcas, de empresas. Carrefour tiene toda una serie de supermercados en colonias. Carrefour. Después está el tema de los dátiles, que se venden en Carrefour, en Lidl, que están producidos en la zona, digamos, de Cisjordania, en la zona de lo que es el Valle del Jordán. Ahí entramos en un terreno que los
europeos, que somos unos cínicos y unos hipócritas, decimos, bueno, es que nosotros a los productos de las colonias israelíes tienen formalmente que entrar con aranceles, porque como no son productos israelíes, sino son productos de las colonias, no son de libre comercio. Pero hasta el año pasado, fijaros, hasta el año pasado, no había un control aduanero efectivo, porque como todo esto funciona con las rayas estas de identificación de dónde era un producto de las colonias o un producto israelí. El producto israelí entraba a Europa, a España, libre de aranceles, y teóricamente los productos de las colonias tenían que entrar con aranceles. Bueno, lo que hacían las empresas israelíes era que la sede central de tal producto, de dátiles, estaba en Tel Aviv. Con lo cual la producción, aunque estuviera en el Valle del Jordán, pues como el aduanero, la sede social está en Tel Aviv, pues para adelante sin aranceles. Bien. Entonces nosotros ya, un paso más, vimos que en el caso de España, el tema de la producción y el comercio con empresas israelíes no era tanto la visibilidad en los comercios, algunos, Teva, que hace genéricos, etc., pero es complicado. Vimos el tema de las empresas españolas que están trabajando en los asentamientos. Y hay varias. Varias que desgraciadamente actúan creyendo que la impunidad, como hasta ahora, pues digamos que podían funcionar. Y ahí tenemos un hándicap. El hándicap es que el Código Penal español, como todos los códigos penales, tiene que haber una identificación. Si usted roba, tiene 2 años de cárcel. Si usted hurta, tiene 1 año de cárcel. Tiene que haber una como identificación entre el delito y la pena. Pero cuando se vulnera el derecho internacional, ¿dónde está en el Código Penal? Si usted vulnera la Convención de Ginebra, ¿dónde está? ¿En qué artículo, digamos, del Código Penal español está la sanción? Ese es uno de los hándicaps que tenemos. Y ahí, digamos, estamos trabajando en hacer lecturas amplias, digamos, de los códigos penales. Y a esto hay que decir que efectivamente el derecho es uno de los instrumentos que tienen los palestinos y los débiles. Es decir, ahora mismo estamos viviendo una época en que el imperialismo se ha quitado la careta. Directamente pasa de normas. Ahora, hasta hace poco, nosotros intentábamos que con normas, con las leyes existentes o leyes que pudiéramos modificar, pudiéramos justamente hacer más justicia, menos daño, ¿no? Entonces estamos haciendo lecturas amplias de lo que es, por ejemplo, el blanqueo de capitales. Es decir, si este lucro se ha obtenido en territorios ocupados, no se está obteniendo en Israel, luego es contrabando. O sea, se está trayendo dinero a España que no es legal. Entonces, estamos viendo esa vía. Después, una vía que, digamos, nosotros hemos trabajado fue el tema de la ley de contratos públicos. Es decir, como voy a citar algunas empresas españolas, es importante. La ley de contratos públicos establece criterios de puntuación. Si esta empresa, aparte del precio, es buena, tiene calidad, y cuando hubo el tema del COVID, se puso un apartado que no podían las empresas beneficiarse de los beneficios de exenciones, etcétera, con respecto al tema del COVID, si actuaban en los paraísos fiscales. Porque se entendía que si una empresa obtiene dinero y después se lo lleva a un paraíso fiscal, España, entre comillas, está haciendo el tonto. Entonces se puso ese apéndice. Bueno, ¿por qué no en la ley de contratos públicos de España, que pueden ser establecidas las bases de los concursos, no solamente por el Estado, sino por la comunidad autónoma o por el ayuntamiento o la universidad,
en su licitación puede poner requisitos y esos requisitos puntuarlos. Bueno, pues estableciera el tema de la vulneración del derecho internacional gravemente, etc. Bien, ¿por qué os digo esto? Y ahora os digo el nombre de empresas. CAF. A lo mejor a ninguno de vosotros os suena. CAF es una empresa del País Vasco gigantesca, 16.000 trabajadores, una cartera de pedidos de 16.000 millones de euros me refiero a estas alturas, es decir, pendientes de entrega 16.000 millones de euros. Es lo que hacen trenes, tranvías y también tienen una división de autobuses. Esta mañana hemos visto un autobús de CAF, marca Solaris, aquí en Valladolid. Ellos tienen de todo. Eso sí, los autobuses los hacen en Polonia, los trenes los hacen en Beasain, en Guipúzcoa, los tranvías los hacen en Zaragoza, en fin. En Linares, la antigua fábrica de Santana, ahí hacen toda la parte de cristalería, tienen fábricas en Gales, en Suecia, en Brasil, en Estados Unidos, en fin, lo que os imaginéis de una multinacional. Bueno, pues esa multinacional, y es cuando yo entré en este tema, fue porque el comité de empresa en enero del 2019 hizo un comunicado diciendo de que ellos, como trabajadores, se oponían a que el Consejo de Administración licitase en la extensión y nuevas líneas de tranvía entre lo que es Jerusalén Occidental y las colonias próximas que rodean a Jerusalén. Y yo, como economista y esas cosas, dije, hombre, un comité de empresa que quiere perder, entre comillas, un negocio. O sea, es, digamos, inusual, pero al mismo tiempo muy noble. Y entonces, bueno, pues lo metí en mis apuntes. Pero eso, os cuento, fue en enero. En agosto del 2019 salió la licitación y efectivamente CAF y una empresa israelí, Sapir, habían ganado la licitación. Entonces, bueno, nosotros hicimos una petición de entrevista para, digamos, informarles de que estaban haciendo cosas malas. Se negaron. En la Embajada Palestina de Madrid tuvo una entrevista con ellos y le dijeron que se estaban metiendo en camisa de 11 varas y ellos empezaron a hablar con el Lehendakari vasco porque la administración vasca es accionista, tiene el 3% de las acciones de esa empresa, diciendo que a ver qué pasaba. Entonces el Consejo de Administración dijo, van a gritar un día, va a haber una manifestación una semana y después baja la cuestión y aquí paz y después gloria. Lo que hemos conseguido es que haya digamos, un grupo tan numeroso o más que los compañeros aquí en Valladolid, en el País Vasco, que han considerado que efectivamente no puede ser que una empresa vasca, que es una empresa vasca, la primera de Guipúzcoa, con ese tamaño de empresa, yo digo, la primera de Guipúzcoa, que de alguna forma contradiga el discurso de solidaridad, etc. Bueno, esta empresa acá dijo que no iba a pasar nada y además sabía que en las Naciones Unidas se estaba haciendo un estudio, una base de datos para poner por escrito, negro sobre blanco, qué empresas eran las peores que estaban trabajando en los territorios ocupados palestinos. Y entonces dije, no, ni de coña, no nos van a poner. Bueno, efectivamente no les pusieron porque acabó el estudio en julio del 2019. Y ellos ganaron la licitación en agosto del 2019. Pero sí pusieron a su empresa socia, Sapir, y está en la base de datos. Bien, se supone que las empresas que hacen diligencia de vida y tienen responsabilidad social corporativa tienen que hacer un informe de diligencia de vida que es una especie de estudio del respeto de las normas. Y ahí empieza el problema de CAF. Porque CAF en
hecho relevante que tienen que informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque es una empresa que cotiza en bolsa y tiene auditores, en fin, toda la película esta, informaba que su proyecto era en Israel y no es en Israel. Hay una parte que se puede decir, aunque es territorio ocupado, pero bueno, en todo caso, hay una parte que no es en Israel. Entonces, nosotros lo que hicimos, como registro de este tema, es ir a un departamento del Ministerio de Industria español, que es el que estudia el comportamiento de las multinacionales, que no tiene capacidad normativa, pero sí que tiene la obligación de hacer un informe sobre el comportamiento de una empresa que ha sido denunciada. Efectivamente, el Ministerio de Industria les informó que el Ministerio de Asuntos Exteriores español informaba de que actuar en los territorios ocupados no estaba prohibido, pero que tenían que velar por el respeto a los derechos humanos. Entonces decíamos que no lo respetaba porque se estaba haciendo la construcción sobre terrenos expropiados, terrenos que habían sido expulsados los palestinos y que iba a facilitar el aumento y la movilidad de nuevos colonos en las colonias, con lo cual estaba incumpliendo todo el derecho internacional. Entonces, el informe que hicieron el Ministerio de Industria, que lo relevante es que se tiene que informar a la OCDE y a todos los países miembros de la OCDE sobre el mal comportamiento de esta empresa. Y es público y se pone en la página web de su comportamiento. Y informó efectivamente de que esta empresa había hecho falsedad en el hecho relevante, no era el proyecto en Israel, sino tal, que no tenía una diligencia de vida adecuada porque estaba actuando fuera del lugar y que tendría que pedir un informe independiente para ver cómo afectaba los derechos humanos de los palestinos. CAF, en ese momento, nosotros, el comité, nos hicimos accionistas de CAF para participar en todas las juntas de accionistas y, digamos, denunciar el comportamiento también de los auditores que tienen que informar sobre la información no financiera de las empresas. Y estamos en una pugna, llevamos, ya lo digo, desde el año 2020, yendo a todas las juntas de accionistas, la gente del País Vasco manifestándose. El 14 de junio se van a manifestar en San Sebastián, digamos, todo el movimiento solidario vasco-navarro, y van a hacer manifestaciones, creo que en Gales y en otros sitios donde hay factorías, justamente para, digamos, denunciar a esta empresa. Os digo esto y os digo también, digamos, la contra. Es decir, en el Diario Vasco, en el Correo, que son los periódicos relevantes, en la televisión vasca, no ha salido nada. El gobierno vasco, que os digo es PNV y PSOE, no han hecho nada. El gobierno español, que sabe todo, porque sabe todo, se cruje. Nosotros les pedimos que modifiquen la ley de contratos públicos, porque claro, CAF, ¿dónde vende? Pues vende a Renfe, vende a Valladolid, vende en Málaga, vende en Madrid, vende en Granada, en Sevilla, en toda España, porque sus productos, trenes, ahora mismo, digamos, hay una cierta cuestión de movilidad, etcétera. Y el tema de autobuses que no emitan CO2, pues digamos, son muy demandados, ¿no? Tiene también autobuses eléctricos, y todo ese tipo. Bueno, hay otros proveedores que tienen esos mismos productos, con lo cual tienen la posibilidad. Bueno, el gobierno español sabe todo, pero el mismo cuerpo, que es el ministro de Economía, invitó a CAF a que fuera a Ucrania para ver si podía, digamos, venderles la renovación y reconstrucción de la red ferroviaria en Ucrania. Esos contrasentidos. Entonces, ahí vemos de alguna forma en que el gobierno, si no hay una presión, y no me refiero al gobierno estatal, que lo es, sino también al gobierno autonómico local, porque yo digo que las ventas de esta empresa son a todas las administraciones, pues hay que forzarles. El Ayuntamiento de Barcelona, en tiempos de Colau, puso como normas de compras el que no se pudiera hacer compras a ninguna empresa que estuviera en los territorios ocupados. Digo la diferencia porque el BDS es a Israel. El tema de los ayuntamientos y corporaciones
el tema jurídico de que no hay que hacer discriminación a ese Israel, que tendríamos que hacer discriminación porque está violando todo el derecho internacional, bueno, pues digamos, en cuanto no existe una norma, no puedes discriminar a Israel, pero sí a los productos de las colonias, o sea, hechos por los colonos. Entonces ahí sí que puedes diferenciar porque no es Israel. Bueno, pues hay ejemplos que se han hecho. En Bogotá, por ejemplo, se consiguió que CAF no ganase la licitación. En Lisboa tampoco ganó la licitación, pero igual que les digo eso, CAF ha conseguido licitaciones en Estocolmo, en Oslo, quizá ahora mismo en Bélgica. Es decir, no tenemos muchas veces capacidad. Bien, el tema de CAF ya os digo que vamos para adelante. Otra empresa que quería hacer mención, más que nada por el tema de Semana Santa y por el tema del verano, es eGames. Es, digamos, una palabra, una marca, digamos, con nombre anglosajón. Bien, es una empresa online. Como Booking o Airbnb se dedican, entre otras cosas, a el tema de alquiler de alojamientos en las colonias. Sí. Entonces estamos en terreno de que si España y Europa considera que son ilegales los asentamientos, ¿cómo es que permite que haya comercio o servicios en las colonias que están promocionando económicamente y dando beneficios a los colonos? Es una contradicción flagrante. Entonces, en el tema de Airbnb, ahí lo tenemos, entre comillas, más fácil, porque en Holanda, Booking, o sea, la sede social de Booking está en Ámsterdam. Entonces los compañeros holandeses han puesto una demanda judicial, que ahí funciona de forma diferente. Tiene que ser el fiscal el que valore la argumentación jurídica para que sea un hecho juzgable, ¿no? Entonces están pendientes de que el fiscal lo resuelva. Entonces nosotros, como conocíamos, digamos, ese hecho, lo que hicimos fue pedir ayuda a los compañeros holandeses, por eso es tan importante el tema de la Rescope, etcétera, para ese tipo de intercambios. Nosotros lo que nos hemos especializado, digamos, en el tema empresarial, ¿no? Y por eso tenemos esos contactos. Les dijimos directamente, mándanos la traducción de vuestra demanda y vemos la posibilidad de copiaros. Aquí no estamos en la universidad, es malo el tema del copyright, pero en el caso de la solidaridad es muy bueno el tema de darnos conocimientos y divulgarnos cómo se hacen las cosas, ¿no? Os he puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona. En el caso holandés nos dieron toda clase de facilidades y estamos viendo la posibilidad con los códigos mercantiles españoles, la posibilidad de hacer algo similar a lo que han hecho los holandeses. Hay otras empresas, hay una empresa, por ejemplo, en San Sebastián de los Reyes, OSA, que es una empresa, una de las primeras del mundo. Aquí, aunque parezca mentira, es una empresa especializada en hacer túneles. Entonces están haciendo, Israel, una carretera de norte a sur por el medio de Cisjordania, en la que cuando llegan a un territorio poblado palestino, hacen un túnel para no pasar por ahí, y son carreteras exclusivamente para los israelíes. O sea, un ejemplo, digamos, de la apartheid. Pero esa empresa, por ejemplo, tuvo un accidente laboral en que en medio de una hora murieron 2 trabajadores españoles porque les atropelló un coche. Bueno, la agencia EFE puso accidente laboral haciendo un túnel, mueren 2 trabajadores de San Sebastián de los Reyes. Normal, entre comillas, la información. Claro, nosotros nos dedicamos a esta cuestión. ¿Dónde se ha producido el accidente? Territorio ocupado. ¿Por qué no lo pone la agencia EFE? O sea, aquí no es nada casual. O sea, todo está controlado. Nosotros hemos estado en la Junta del Banco Santander. O sea, porque aparte de los manifiestos, pues hemos ido ahí, fueron accionistas que cedieron puntualmente el tema de las acciones para poder asistir a la Junta de Accionistas del Banco Santander. El Banco Santander, el BBVA
el Sabadell y la Caixa, nada menos, o sea, prácticamente el 80% del mercado español, formalmente no tienen negocios en los territorios ocupados. Pero en su política crediticia, donde ellos sacan dinero, es a empresas multinacionales de todo el mundo. Entre ellas Boeing, por ejemplo, o Leopardo, que es una empresa italiana, que son los que están haciendo las bombas o los aviones que están ahora mismo atacando Gaza. Entonces, en la Junta de Accionistas, digamos a la Botín, directamente la preguntamos: ¿cómo ustedes, que tienen tanta responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, tienen créditos a estas empresas? Y ahí entramos en el terreno no solamente moral, sino en un terreno, digamos, de influencia a la opinión pública. Es decir, igual que se ha conseguido que varias empresas se retiren de las colonias, si no tenemos una capacidad y una incidencia popular, las multinacionales van a sopesar cuánto me cuesta, cuánto gano. Y ahí está la cuestión. Nosotros lo que tenemos que conseguir, y por eso yo doy las gracias a los compañeros de la plataforma de Valladolid, porque hay que hacer un trabajo continuo y os animo a que os unáis a ellos. Es decir, aunque parezca mentira, nuestro comité somos los mismos que vosotros. Es decir, lo que pasa es que es un trabajo sobre un tema, tocar a un tema continuamente, y ya os digo que poco a poco estamos consiguiendo victorias, muchas derrotas. Pero el tema de hacer incidencia, porque Botín se excusó. Bueno, es que, y ahí es un tema relevante, aquí nadie, o sea, todo el mundo lee a todo el mundo. Y entonces, Estados Unidos, que son muy sionistas, porque el tema de los evangélicos que creen que la llegada del nuevo Cristo tiene que ser cuando Israel domine la tierra, y por eso hay tantos evangélicos en Estados Unidos que son más sionistas que los propios israelíes. Bueno, pues han hecho muchas leyes en Estados Unidos de que cualquier empresa del mundo que boicotee a Israel será prohibida en ese estado. Con lo cual hay empresas que dicen: ahora mismo no puedo salirme del mercado israelí, que no le da, digamos, un gran dinero, un gran beneficio, porque perdería el mercado norteamericano. Entonces, lo que están haciendo en muchos casos, por ejemplo, no sé, vosotros conocéis el tema del Agua Edén. Pues el Agua Edén, que es una empresa inicialmente israelí, que cogía los acuíferos de los altos del Golán sirio y después los comercializaba, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final los compró una empresa norteamericana, después una empresa inglesa, y al final lo que ha hecho esa empresa es irse deshaciendo de su participación en Edén. Ahora mismo Edén es una empresa israelí, 100%, y yo, que era propietario de esa empresa israelí, me he ido. Con lo cual ya me quito ese conflicto. No sé si me entendéis. Lo que no quieren muchas veces es verbalizar que se han ido del mercado israelí, porque puede afectar a sus otros mercados. Pero estamos consiguiendo que haya empresas que se retiren dando la callada de Israel, porque dicen: no, entre tener un lío y tal y cual, lo que hago es ir vendiendo participaciones, vender mi mercado allí. Y, por ejemplo, Carrefour ha perdido, por no hacer, digamos, el tema de sus supermercados a las colonias, se ha tenido que ir de Qatar, de Jordania, porque, digamos, ahí el boicot ha sido lo suficientemente grande como para no tener, digamos, ningún tipo de beneficios, y se han vendido sus supermercados. En el caso de España es complicado que Carrefour venda sus supermercados, ¿no? Pero el tema de hacer daño a Carrefour, yo creo que es un tema relevante, porque es igual que hemos dicho el tema de los dátiles o otras cosas, ¿no? Y en el tema de CAF o ITIN es un tema de la ley de contratación pública, el poner sanciones a las empresas
Es decir, lo que no tiene sentido es que España verbalmente sea, digamos, defensora del derecho internacional y en la práctica haga lo mismo que Alemania. O sea, ¿qué nos diferencia en la práctica de Alemania o de Estados Unidos? Tenemos que diferenciarnos poniéndonos en el lado bueno de la historia y como yo sé que tengo el control de tiempo, para lo que queráis, pues aquí estamos.